Ha finalizado el TP Sigma Chess Tournament 2024 con un triple empate en la primera posición, como pueden ver allí en pantalla en la tabla de posiciones tras 7 rondas. Tenemos por allí a la leyenda del ajedrez ruso Peter Svidler, también al número 1 de la India, actualmente Arjun Erigaisi, y al prodigio de Uzbekistán Nodirbek Abdusattorov, todos ellos con 4 puntos y medio, seguidos por allí por Anton Korobov, quien, bueno, tuvo una última ronda desastrosa, ¿no? Y es que todavía podía ser campeón, pero cayó derrotado ante la campeona del mundo Jung Wenjun, que dio el batacazo en esta última ronda. Así que, bueno, los 3 primeros lugares tuvieron que ir a partida de desempate a un ritmo blitz de 3 minutos más 2 segundos de incremento. Y bueno, hay que decir que aquí sí se impuso la juventud, pues Svidler cayó derrotado ante Erigaisi y Abdusattorov respectivamente, por lo que todo se definió entre estos dos últimos jugadores. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta partida decisiva en los desempates entre el número 1 de la India, Arjun Erigaisi, contra el prodigio de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que siempre estén al tanto de todos los videos que estoy subiendo al canal. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro de la India, Arjun Erigaisi, iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Nodirbek Abdusattorov respondía con D5. C4 por parte de Erigaisi, un gambito de dama, y C6 de Abdusattorov, una defensa eslava. Caballo F3 por parte del gran maestro indio, caballo F6 del uzbeco, caballo C3 y ahora A6, una variante que ya le habíamos visto utilizar a Abdusattorov en su partida contra Vincent Keimer, partida que por supuesto si no han visto, por acá tienen en una tarjeta. El tema es que, bueno, aquí Erigaisi decidió jugar C por D5, definiendo inmediatamente el centro. Hay que decir que es interesante una jugada como G3, ¿no? Transponiendo a una catalana, dándole la oportunidad a las negras de capturar en C4, o también C5, rápidamente ganando espacio. Y en caso de caballo B7, pues alfil F4, ¿no? Y todo normal. Pero tras la jugada C por D5, C por D5 por parte de las negras, alfil F4, caballo C6, torre C1 y ahora E6. Fíjense que, bueno, Abdusattorov decide dejar su alfil por detrás de la cadena de peones. Su alfil en teoría malo, lo que no necesariamente es malo. Recuerden que el alfil ahora puede cumplir labores defensivas interesantes. Obviamente también se podía jugar alfil F5 y en caso de E3, entonces E6, ¿no? Y el alfil queda por fuera de la cadena. Lo que pasa es que tras E6, pues ya quizá las blancas no tengan jugadas como dama B3, porque no tendría sentido venir a atacar el peón, ya que está muy bien defendido. De hecho, Erigaisi decide jugar E3, Abdusattorov juega alfil D6, lo que quizá no le gusta mucho a la máquina, porque bueno, en teoría las negras están proponiendo el cambio de su alfil bueno contra el alfil malo de las blancas. Quizá alfil E7 le parece un poco mejor y tras alfil D3, caballo H5. La idea es buscar al alfil de las blancas, pero entregando el caballo y no su propio alfil. Ahora, tampoco es que alfil D6 sea mala, ni mucho menos, ¿no? Alfil G3 por parte de Erigaisi, enroque de Abdusattorov, alfil D3, torre E8, caballo E5, y ahora sí que aquí Abdusattorov hace una jugada bastante rara, ¿no? Alfil por E5, entrega su alfil y le da espacio a las blancas. Fíjense que aquí posiblemente devolver el alfil es un poquito mejor, aunque menos lógica, ¿no? Porque entonces, ¿para qué se llevó el alfil a D6? Y tras enroque, alfil D7. Las negras sacan todas sus piezas, pero hay que decir que están un poquito atrás allí esperando. Como saben, este no es el tipo de juego de Abdusattorov, que es un jugador bastante dinámico, así que juega alfil por E5, D por E5 de Erigaisi y caballo D7. Y esto era de lo que les hablaba. Es rara esta jugada porque al capturar de peón, obviamente las blancas expulsan al caballo de F6, una pieza importante en la defensa del enroque negro. F4 por parte del gran maestro indio que defiende muy bien su peón. Caballo F8 de Abdusattorov, que ahora tiene que preocuparse por el punto H7, ya que hay un alfil en D3. Enroque por parte de Erigaisi y ahora alfil D7. Las negras continúan finalizando el desarrollo, aunque todavía están muy atrás, mientras que Erigaisi decide jugar E4 para intentar abrir más la posición y lanzar un ataque rápido. Quizá aquí es interesante H4, ¿no? Jugada que tampoco es tan fácil de hacer porque tiende a debilitarse un poco el enroque. La idea es que, por ejemplo, tras dama B6 viene dama D2 y si caballo E7, entonces alfil F2 y bueno, ahora sí la jugada de 4 como que cobra un poco más de fuerza.
Pero tras la jugada de 4, D4 de Abdusattorov que busca complicaciones, caballo E2, lo malo es que le quedó su peón de D4 ahora un tanto débil, caballo B4 por parte de Abdusattorov y ahora torre F3 de Erigaisi. El gran maestro indio decide entregar su alfil, entregar un peón con tal de pasar rápido al ataque. Técnicamente era algo mejor alfil B1 porque, bueno, defiende el peón de A2, defiende el alfil y las blancas estarían continuando con ciertos ataques como F5 o alguna otra jugada. En cambio, tras torre F3, Abdusattorov juega dama B6, que no es la mejor opción, ¿no? Quizá era algo mejor caballo por A2, aceptando el regalo de las blancas. En caso de torre C4, viene ahora sí dama B6, defendiendo el peón y dándole la casilla B5, B4 al caballo para que salga. Tras dama B6 directamente, alfil F2 de Erigaisi que no aprovecha. La mejor jugada era dama B3 clavando el caballo. En caso de A5 para defenderlo viene A3. Y tras caballo D5 pues viene dama por dama, caballo por y alfil F2. Y ahora el peón sufre, no se puede defender y posiblemente las blancas van a ganar material. Ahora, tras alfil F2 directamente, caballo por D3 de Abdusattorov, torre por D3 y dama por B2. Bueno, Abdusattorov se come todo lo que le pongan aquí, ¿no? Es un error. Había que jugar mejor torre a C8. Y por ejemplo, tras alfil por D4 viene torre por C1, dama por y dama 5. Eso sí, las blancas ya deberían estar mejor porque tienen un peón de más, pero podría haber contrajuego con una jugada como torre C8, ¿no? Sin embargo, tras la jugada dama por B2, las negras se meten en la candela. Y es que Erigaisi juega torre C2. Error aquí. Las blancas tenían para rematar esta partida. Me gustaría que detuvieran el video e intentaran conseguir la variante correcta para ganar. No es tan difícil. Bien, aquí las blancas ganaban con la jugada torre B3. Y es que fíjense que la dama se queda o se está quedando sin casillas. Tras dama por A2 para intentar salvarla viene torre A1. Y aunque las negras han ganado varios peones, pues a cambio están entregando su dama tan solo por una torre, lo que no debería ser suficiente. Aquí quizá la mejor jugada de dama 4 para intentar escapar y tras torre por, pues alfil por. Pero en cualquier caso, tras caballo por D4, las blancas van a tener material de más y deberían ganar la partida. Pero Erigaisi se equivoca y juega torre C2 y bueno, Abdusattorov escapa con dama B6 rápidamente, ¿no? Se va con la dama y al mismo tiempo intenta defender su peón. Torre por D4 de Erigaisi, que bueno, amenaza descubiertas allí, el alfil está en F2. Alfil C6 por parte de Abdusattorov, mucha sangre fría para hacer esta jugada, ¿no? Y es que la torre pues en realidad no tiene una casilla fuerte a donde retirarse. Torre CD2 por parte del gran maestro indio, dama A5 del uzbeco, H3 y ahora torre AC8. Posiblemente era mejor previamente caballo G6. La idea es que tras rey H2, pues ahora sí torre AC8. Pero el caballo está muy bien aquí cumpliendo labores defensivas. Tras torre AC8 directamente, dama B3 de Erigaisi. Error. Había que jugar en este momento caballo G3. ¿Para qué? Bueno, en caso de caballo G6 viene caballo H5 y cuidado porque la dama también va en camino para empezar a atacar, amenazar temitas con F5. Tras la jugada dama B3 parece que las blancas cambian de ritmo. Caballo G6 por parte de Abdusattorov. Aquí había un pequeño truco táctico, ¿no? Y era alfil por E4, desviación. La idea que es, por supuesto, el alfil no puede ser capturado, ya que si torre por viene dama por E2, por D2. Pero bueno, Abdusattorov omite este pequeño golpe táctico y se concentra en el peón de F4. Torre B4 por parte de Erigaisi, alfil B5 de Abdusattorov que comienza a amenazar, ¿no? Se amenaza alfil por caballo y caballo por F4 y ahora las blancas deciden jugar A4, atacando el alfil, que es un error porque ahora las negras tienen un golpe muy fuerte. Lo correcto era jugar alfil E3 poniendo atención al peón de F4. En caso de alfil por caballo viene torre por y esto continúa igualado. En cambio, tras A4, Abdusattorov aquí decide jugar alfil C4, que no es la mejor jugada. Obviamente estamos en una partida blitz. Aquí lo más correcto era torre C4, un bombazo difícil de calcular con poco tiempo, ¿no? Y es que se amenaza la torre en B4. Fíjense que si torre por C4 viene alfil por, y bueno, todo le queda amenazado aquí a las blancas. La dama, la torre, el caballo, el peón de F4 también con el caballo. Así que una posición muy buena para las negras. Pero tras alfil C4 directamente, alfil B6 de Arjun Erigaisi, dama por B6 jaque, torre por B6, alfil por B3 recuperando la dama, torre por y torre C4. La posición técnicamente está igualada, ambos tienen el mismo puntaje, tiempo 56 segundos contra 57.
Pero ahora Erigaisi comete un error y juega torre de 4 intentando simplificar. Tiene confianza en que está tocando el peón de B7, pero en realidad aquí era más importante defender en G3. ¿Cuál es la idea? Bueno, si torre por E4 viene torre por B7 y en caso de torre por A4 vendría torre de D7 y obviamente con las torres en séptima las blancas tienen suficiente compensación porque van a obligar a que una torre se repliegue en F8 y sea esclava de la defensa de un peón. En cambio, tras torre de 4, aquí Abdusattorov jugó torre por D4, caballo por D4 y caballo por F4. Y a las blancas les están empezando a quedar debilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen los peones en la columna de doblados. Torre por B7 de Arjun Erigaisi, que, bueno, aparentemente captura un peón importante. Y ahora Abdusattorov juega G5, una jugada bastante rara. Obviamente la idea es abrirle un espacio al rey para evitar los temas de pasillo, pero era un poquito más segura torre de 8 primero atacando el caballo. En caso de caballo F3, ahora vendría H6, ¿no? Sencillamente el rey va a escapar por acá y la torre se va a activar junto con el caballo por el flanco de rey. Tras G5, que fue lo que jugó Abdusattorov, Erigaisi jugó torre B6 atacando el peón de A. Era mejor caballo C6, también intentando buscar temas allí de contrajuego por las casillas débiles. Pero tras torre B6, torre D8 de Abdusattorov atacando el caballo, torre D6, las blancas plantean un cambio de torres, pero en realidad lo mejor era volver a F3 con el caballo. En caso de H6 para defender el peón, viene torre por A6. Y una posición que no está nada clara. La máquina le da cierta ventaja a las blancas, quizá porque tras torre B8 van a planear entrar por la casilla B2. Pero el problema de torre D6 es que las negras ganaron un tiempo, porque ahora juegan torre B8. Fíjense que igual van a empezar a buscar entrar por B2. Y bueno, Erigaisi juega torre por A6. Error, aquí ya había que jugar algo como H4 para intentar debilitar a las negras. Tras G por H4 viene caballo F3 y bueno, el caballo se activa, busca capturar el peón, entrar en algún momento al enroque corto. Pero tras torre por A6, torre B2 de Abdusattorov, que amenaza el peón de G2. A5 de Arjun Erigaisi, torre por G2 de Abdusattorov, rey F1, torre A2, torre A8 jaque, rey G7, torre A7, rey G6, torre A8 y caballo por H3. Fíjense que el peón de A no es tan fuerte como los peones H y G de las negras. A6 por parte de Abdusattorov, que bueno, busca el truquito de jugar A7 y torre jaque, pero G4 por parte de Abdusattorov. Perdón, Erigaisi lleva blancas, no me confundí allí un momento. Torre G8 por parte de Erigaisi, que busca desesperadamente ganar algún tiempo, pero rey H5. El rey se quita de las amenazas, defiende al peón. Caballo E2 por parte de Arjun Erigaisi, torre por A6 de Nodirbek Abdusattorov. Y ahora torre G7. Bueno, Erigaisi intenta por lo menos recuperar uno de los peones, pero ahora Abdusattorov juega caballo G5, una jugada fantástica porque defiende todo. Y ahora sí es verdad que las blancas están absolutamente perdidas. De paso solo tienen 12 segundos, mientras que Abdusattorov tiene 40. Caballo F4 jaque por parte de Arjun Erigaisi, rey H6 de Nodirbek Abdusattorov, torre G8 y torre A4. Obviamente las negras empiezan a buscar los peones que le quedan a las blancas, que de paso están muy débiles. Rey G2, torre por E4, rey G3 y torre por E5. Se cayeron prácticamente todos los peones. Las blancas recuperan aquí uno, el de G4, sí, pero es que a las negras le quedan 3. Torre 1 por parte de Abdusattorov, rey G3 de Erigaisi, torre G1, caballo G2 y E5. Comienzan a avanzar los peones. Torre 8, F6 defendiendo, rey F2, torre A1, torre G8, rey H5, caballo E3 y torre A2. Obviamente, bueno, Erigaisi tampoco le va a dejar tan fácil ganar aquí a Abdusattorov. Rey F1, torre A4, caballo D5, torre A6 y caballo E3. Fíjense cómo marea aquí el gran maestro indio, ¿no? Sin embargo, tiene muy poco tiempo. Rey H4, caballo D5, rey G3, rey E2 saliéndose del mate, rey G4, caballo E3 jaque, rey F4, caballo D5 jaque y rey E4. Tras esta jugada, bueno, Abdusattorov le permite allí una pequeña combinación a su rival, pero me imagino que todo muy bien calculado. Y bueno, sí, Erigaisi hace la combinación. En realidad no hay nada mejor, ¿no? Caballo por F6 entregando aparentemente el caballo. Si caballo C3 jaque viene rey F5, se acaban los jaques y bueno, van a empezar a correr todos los peones. Tras caballo por F6, torre por y torre por caballo, sí, las blancas se ganaron o recuperaron otro peón, pero a las negras les quedan 2 todavía y el final está totalmente ganado. Torre H6 por parte del gran maestro uzbeco, torre G4 del gran maestro indio, rey F5, torre A4,
Torre H3 cortando al rey, rey F2, H5, torre B4, torre H1, rey G2 y torre 1. Ojo, como los peones están separados, el final se complica un poco más. Pero en el peor de los casos, las negras pueden entregar el de H y entrar en un final ganado con el peón de E. Rey F2 por parte de Erigaisi, que intenta mantenerse allí cerca de los dos peones. Torre E4 intentando cambiar, torre B8, torre F4 jaque, rey E3 y H4. Siguen corriendo los peones. Torre F8 jaque, rey G4, torre G8, rey F5, torre F8 y rey G5. Obviamente las negras no quieren tablas. Torre G8, rey H6, torre H8, rey G7, torre H5 y rey F6, ¿no? Se están acabando los jaques. Torre H8 aquí por parte de Erigaisi para volver a intentar dar jaques por la parte de atrás. Torre A4 de Nodirbek Abdusattorov, rey F3, H3 y torre H5. Como les dije, el peón se puede entregar en cualquier momento, ¿no? Y es que aquí torre por H3 no funciona porque tras torre jaque, torre por torre y rey por, este final está totalmente ganado para las negras. Ahora, tras torre H5, torre A2 por parte de Abdusattorov, que quiere avanzar el peón, rey E4, H2, torre F5 jaque y rey G6, para evitar que la torre capture con jaque. Torre F1 intentando evitar la corona, rey G5, rey por E5 y rey G4. Ahora sí, el rey va camino a G2 y las blancas están perdidas. Rey E4, rey G3 y bueno, tras rey D4 aquí quizá Arjun Erigaisi decidió abandonar porque sabe que está totalmente perdido, ¿no? Y es que la próxima jugada de Abdusattorov es rey G2, se cae la torre y bueno, al final va a tener que sacrificarse por el peón, tras lo cual las negras van a dar mate de rey y torre que no se le va a escapar a un jugador como Abdusattorov. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Con este resultado, el campeón de este torneo es el gran maestro Nodirbek Abdusattorov, principal favorito desde el inicio según el Elo, pero que no había empezado nada bien. Recuerden que había perdido en la primera ronda contra Anton Korobov de manera sorpresiva, en una partida que, bueno, también si no han visto, por acá tienen una tarjeta, ¿no? Y es que esa también la subí al canal. Fíjense que, bueno, finalmente esta es la tabla de posiciones, pero de los desempates. Aquí les voy a poner las dos, ¿no? La primera del torneo en general, en donde, bueno, está Peter Evil, Erigaisi y Abdusattorov empatados. Y más abajo Anton Korobov, que empezó muy bien, pero se cayó en las últimas rondas de manera increíble, ¿no? Con derrotas ante Peter Evil y Jung Wenhun. Después la campeona del mundo, un torneo muy discreto, pero bueno, tengan en cuenta que está jugando contra algunos jugadores durísimos. Está por encima de Vincent Keimer, el gran maestro alemán, Neil Grandelius, y bueno, el que sí tuvo un mal torneo fue el actual campeón mundial sub-20, Marc Maurici, ¿no? Que apenas hizo 1,5 puntos producto de 3 tablas, no pudo ganar ninguna partida. Y bueno, aquí en la parte inferior tienen la tabla de posiciones tras los desempates. Fíjense que Abdusattorov quedó campeón haciendo 2 tablas y ganando 2 partidas. Una de ellas Erigaisi, la otra a Peter Eviller. Y bueno, también hizo una tabla por allí con Erigaisi al inicio. Después tenemos Arjun Erigaisi que, bueno, perdió contra Abdusattorov, le ganó a Eviller y tablas. Y bueno, al final Peter Eviller que, bueno, no pudo con la juventud de estos jugadores, ¿no? Que están en una forma brutal. Así que ¿qué les pareció esta partida y qué les pareció el torneo en general? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que, por supuesto, no se pierdan todas estas partidas que estoy subiendo siempre al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.